Bien, bienvenidos nuevamente a la reunión. Vamos a comenzar ahora con esta segunda mesa. En esta segunda mesa tenemos dos presentaciones. Por una parte revisaremos datos de Trasbu y una perspectiva interesante de cómo utilizar el Real World Data en tumores neuroendocrinos. Y en la segunda presentación revisarán el carcinoma diferenciado de tiroides. Recuerdo que tenéis la oportunidad a los asistentes de preguntar a través del chat, por favor, siempre dirigiendo la pregunta concretamente al ponente al que queréis que se le haga. En la primera presentación corre a cargo del doctor Alberto Carmona, amigo, facultativo especialista en oncología médica en el Hospital General Universitario Morales Meseguer en Murcia, que nos presentará resultados del proyecto Trasbu, así como la potencial aplicación del Real World Data en los tumores neuroendocrinos. Por favor, Alberto, cuando quieras. Bien, buenas tardes. Gracias por invitarme a esta reunión. Yo os voy a comentar el potencial que tiene el registro GENE, por qué ha merecido la pena llevarlo a cabo y las ventajas y los beneficios que puede tener participar a partir de ahora. Bueno, sabemos que si hablamos de inferencia causal, ¿no?, la evidencia que tenemos sobre uso de fármacos, está claro que lo mejor son los ensayos clínicos aleatorizados, ¿no?, y no los registros de práctica clínica del mundo real. Sin embargo, estos registros del mundo real, estos estudios observacionales tienen también su utilidad. Es una utilidad paralela a la del ensayo clínico, pero también puede ser muy importante en algunas situaciones, ya que nos permitirían hacer cosas interesantes como, por ejemplo, evaluar la validez externa de algunos ensayos clínicos, ¿no?, y esto es ver hasta qué punto los resultados son extrapolables o las conclusiones son válidas en el mundo real. Podríamos también explorar hipótesis, podríamos evaluar interacciones, y esto sería ver si hay efectos modificadores de efecto, o sea, si hay factores modificadores de efecto, factores moduladores, ¿no? Y esto sería, por ejemplo, que un fármaco funcione de manera diferente en un subgrupo o en otro, o podríamos hacer modelos pronósticos que se implementarían, ahora veréis un ejemplo bastante bonito, que se podrían implementar mediante páginas web, calculadoras web, que nos dirían en tiempo real la predicción del pronóstico que tienen nuestros pacientes, ¿no? Y todo esto hace que los registros de Real World Data tengan verdaderamente un gran potencial. Sin embargo, no podemos ocultar que en manos negligentes o deshonestas, los registros son una fuente de errores y también de sesgos que puede llegar a ser bastante desastroso. Y esto es uno de los motivos por los que a veces estos registros tienen, vamos a decir, entre comillas, tienen mala prensa, no solo por el método en sí, sino por cómo a veces se lleva a cabo, se maneja este método. Vale, por ejemplo, aquí tenéis a Procustes, ¿vale? Este es un sujeto que en realidad forma parte de la mitología griega. Este es un posadero de la mitología griega que lo que hacía es que cuando sus clientes, que tenían, que cometían el error de hospedarse en su hotel cuando no cabían en la cama, pues en lugar de alargarle las camas, él lo que hacía era que acortaba a los clientes, ¿no? Procustes. Bueno, pues los procustos estos modernos hacen lo mismo con los datos, ¿no? Y de hecho, Jane Mills acuñó el término data torturing en New England hace más de 20 años, ¿no? Lo que ocurre es que hay torturadores modernos de datos, ¿vale?, que son como modernos procustos, que lo que hacen es que cuando los datos no confirman sus hipótesis, pues lo que hacen es que cambian los datos, manipulan los datos, en lugar de buscar mejores hipótesis. Y esto podemos decir que todos los hemos visto. Esto es una de las causas que hacen que estos estudios a veces no sean demasiado creíbles. Esto es demasiado relativamente común y esto vamos, en los registros de Real World Data en malas manos pueden ser bastante cutres, ¿de acuerdo? Bien, entonces el primer paso cuando queremos afrontar el análisis de datos del mundo real es siempre tener un buen fundamento racional, o sea, tener una buena pregunta, buscar una buena pregunta de investigación, que esto es lo que en los estudios se llama el racional, ¿vale? Sin embargo, sabemos que ahora que tenemos el auge de las ómicas, tenemos muchos estudios que están libres de hipótesis. Son estudios en los que simplemente se analizan los datos en sí mismos, sin partir de una hipótesis previa. Y esto está lleno de peligros, ¿no? Como el inflado del error tipo alfa. A veces cuando encuentras cosas que tú previamente no te esperabas y haces comparaciones múltiples. Sin embargo, esto también pasa en los registros, ¿no? En los estudios del mundo real también podría pasar potencialmente, ¿no? Estos registros tienen muchas variables y algunos investigadores pueden estar muy tentados de cruzarlo todo con todo a ver lo que sale, ¿no? Sin un fundamento verdaderamente racional detrás. A veces la mejor forma de ilustrar este peligro es utilizar una variable que se puede utilizar como control negativo, ¿no? Y esto es lo que he hecho yo con los datos del registro GENE. Fijaos, aquí lo que os muestro
es el efecto pronóstico que tienen los signos del zodiaco con respecto al pronóstico, a la supervivencia global de los pacientes con tumores neuroendocrinos del registro GENNET, una versión del registro que teníamos del 2018 con 2.730 pacientes, ¿no? Entonces esto lo he hecho yo, lo que hice fue simplemente crucé el signo del horóscopo con la supervivencia, ¿vale? Pues aquí lo tenéis. Para mi sorpresa encontré que tanto la likelihood rate, o sea, el valor P asociado al likelihood ratio test, ¿vale? Y el log rank test eran ambos significativos, con una P de 0,01, ¿vale? ¿Cuál fue mi sorpresa cuando me encuentro esto, ¿no? ¿Qué significa entonces una P de 0,01 que obtenemos? O sea, un resultado estadísticamente significativo que obtenemos cuando metemos las cifras del el zodiaco. Bueno, pues esto es muy similar a lo que podría pasar con un estudio de ómicas. Básicamente no significa absolutamente nada. O sea, yo no puedo ir afirmando por ahí que he encontrado que el papel de los astros puede ser influyente en pacientes con NETs. La discusión completa sobre este tema, porque esto tiene repercusión en inferencia estadística bastante curiosa, la podéis encontrar en este link, donde hay una serie de matemáticos y de gente que procede de la metodología muy buena que lo discute. Básicamente no podéis utilizar la P porque no había un buen motivo para hacer este análisis, simplemente yo lo había utilizado como control negativo, ¿no? Pero sin embargo, en caso de que ese fundamento racional existiera, que ya os digo que no existe, el análisis tampoco estaría bien porque tendría que ajustarse por una serie de factores de confusión que son básicos en registros del mundo real y es algo que no hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, en este caso deberíamos ajustarlo por la estacionalidad. El horóscopo, básicamente lo que hace en el registro GENNET es que identifica el mes de nacimiento de la gente. Cuando la estacionalidad se ajusta, ¿vale? Pues efectivamente no hemos hecho un gran descubrimiento, ¿no? Ni tampoco es simplemente, fijaos, cuando tenemos en cuenta la estacionalidad y el año de tratamiento, lo que encontramos es que no hay tendencia ninguna, ¿no? Esto demuestra la importancia de no creernos simplemente un valor P, sino de analizar bien las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengáis un registro de real world data, básicamente lo que necesitamos es partir de un problema claro, necesitamos una cuestión clínica que sea relevante, ¿no? Y en NET teníamos varios que eran importantes. Por ejemplo, fijaos que incluso en tumores bien caracterizados, como estos del ensayo PROMIT, teníamos hasta un 25% de sujetos tratados con análogos de somatostatina que tenían que ir bien porque eran tumores indolentes y sin embargo progresaban, o sea, iban bastante mal y no sabíamos por qué, ¿vale? Además, teníamos un estudio gemelo, que era el estudio Clarinet, en el que básicamente se confirmaban los resultados, pero los tiempos al evento eran mucho más largos, ¿de acuerdo? Entonces, claro, teníamos una buena pregunta y básicamente lo que hicimos fue intentar resolverla con el registro GENNET. El registro GENNET es ideal para esto. Nosotros, bueno, esto que os muestro aquí en nuestra página web, donde ponemos nuestras calculadoras pronósticas. Aquí colgamos la calculadora Trasgu, que es básicamente una calculadora que se basa en los pacientes del registro GENNET, que nos permitía, pues eso, hacer esa predicción de supervivencia libre de progresión en función de covariables, ¿vale? Aquí tenéis la calculadora que se publicó recientemente, en la que tú metes una serie de características del paciente y al final obtienes, pues en base a ese modelo, una predicción válida de cuál va a ser la PFS individual de ese paciente, ¿vale? Entonces yo a partir de ahora voy a contar unos breves pinceladas muy rápido sobre cómo hacer, sobre consejos técnicos sobre este tipo de análisis, ¿vale? Y que todo analista, yo creo que son solo 3 cosas, pero todo analista debería tenerlo en cuenta, ¿vale? Uno de ellos es que, bueno, yo creo que tenemos toda ilusión por investigar, pero es verdad que las cosas no vienen por ciencia infusa y realmente este tipo de análisis tiene una técnica, ¿vale? Y si no la comprendemos, pues cometemos el riesgo de cometer grandes pifias. Vale, en primer lugar, todos los registros tienen variables perdidas, ¿de acuerdo? Todos, absolutamente todos, y hay que analizarlas. Esto lo que no se puede hacer es meterlas debajo de la alfombra. Hace falta realizar unas técnicas complejas que se llaman técnicas de imputación múltiple, que no consisten en inventarse datos, sino consisten en realizar una serie de técnicas matemáticas que van a preservar el mensaje de los datos que sí que hemos recogido y que se devaluarían si no lo tenemos en cuenta, si simplemente ocultamos eso debajo de la alfombra, que es lo que hacen la mayor parte, muchas veces, de autores, ¿de acuerdo? Bueno, en segundo lugar, hay que tener en cuenta que el rigor no está reñido con la belleza. O sea, no tenemos que hacer análisis rigurosos, pero no podemos hacer cosas cutres, hay que hacer cosas bonitas, ¿no? Fijaos qué gráficas más bonitas surgen a partir de este artículo. Hay que hacer gráficas chulas, elegantes, que transmitan un mensaje poderoso, con elegancia, ¿no? Y esto lo era, ¿vale? Para eso no tenemos que tener miedo a la estadística moderna. Es verdad que hay una serie de técnicas clásicas que tienen muchas de ellas a veces medio siglo, ¿vale? Y no está mal, no hay que hacer cosas sofisticadas y hipercomplejas si tienes técnicas sencillas, pero muchas veces esto no es así
Y aquí, por ejemplo, nosotros analizamos el efecto dinámico de Ki-67 que depende del tiempo, ¿vale? También de una forma no lineal. Y esto nos sale pues una curva tridimensional que es muy bonita y que explica muy bien el comportamiento de un biomarcador. Es una cosa chula, porque fijaos que habitualmente el Ki-67 es un biomarcador que en ensayos clínicos y también a través de las clasificaciones que hay estándar se analiza a través de puntos de corte. Pero estos puntos de corte son discontinuidades que realmente no existen en la naturaleza, ¿no? Y por eso cada autor propone una discontinuidad distinta, ¿no? Unos dicen que el punto de corte es el 2, otros el 3, el 5, el 10, nosotros propusimos también el 10. ¿Por qué puntos de corte distintos? Pues porque ninguno de ellos existe, no hay una verdadera discontinuidad que haga que por encima de ese punto de corte el tumor sea intrínsecamente diferente que otro tumor con un Ki-67 en el nivel inmediatamente inferior. ¿De acuerdo? Es una relación que es completamente gradual, continua y no lineal. ¿De acuerdo? Y para esto sirve también el Real World Data, por este tipo de cosas no se pueden enfrentar en ensayos clínicos. Vale. Luego, en tercer lugar, hay un tema que muchas veces me preguntan y es si los registros de Real World Data sirven para hacer inferencias sobre fármacos. Ya hemos dicho que para esto básicamente lo que hay que utilizar es el ensayo clínico, pero ¿podemos hacer también comparar fármacos? Bueno, pues, ¿qué pasa con esa inferencia causal? Bueno, pues aquí el problema básicamente es más complejo porque tenemos el tema del sesgo de confusión, que tenemos que hacer, por tanto, modelos multivariables que tengan en cuenta esa selección sistemática de tratamientos en función de factores pronósticos, ¿vale? Y eso es clave, elegir factores de confusión correctos. Básicamente, el error que cometen muchos analistas es que esa especificación del modelo en función de factores de confusión la establecen en función de efectos observados. O sea, primero hacen los modelos, ves qué variables son significativas en análisis univariable y luego se quedan con esas y hacen análisis multivariable. Eso es un error, es lo que hacen muchos autores, pero es un error. Básicamente los factores de confusión hay que elegirlos de manera teórica, o sea, en función de la literatura previa, consejos de expertos, lo que sea. Pero no se pueden elegir en función de efectos observados porque se sabe desde hace tiempo que generan un gran overfitting, ¿de acuerdo? Y esto es clave. Fijaos esta gráfica. Esta es una gráfica que Ioannidis llamó gráfica de vibración de efectos y básicamente lo que se ve es que en función de los factores de confusión que tú escojas, en esta hipotética comparación realizada sobre el registro GENNE, pues tienes que a veces predomina el efecto de un fármaco o predomina el efecto de otro. O sea, es decir, es como el efecto Janus, que se llama el dios romano que tenía dos cabezas, ¿vale? Entonces miraba hacia el pasado y hacia el futuro a la vez, ¿vale? En función de qué variable de confusión eliges, pues te puede encontrar que gane un fármaco parezca mejor o que gane el otro, ¿no? O sea, con el lío que os podéis imaginar que esto supone. Así que mucho ojo con la selección de factores de confusión. Vale, otro tema es que el registro GENNE tiene más de 20 años, ¿vale? Y entonces, pues vamos a encontrar pacientes que se han tratado en situaciones y en contextos clínicos que han podido ir evolucionando a lo largo del tiempo. Y todo esto implica que siempre debes comprobar que los efectos, sea lo que midas, es constante a lo largo del tiempo, ¿vale? Entonces tú tienes que medir que las progresiones son declaradas de la misma manera con el paso del tiempo. Por ejemplo, algo tan simple como que no ha cambiado la definición de progresión o que la propensión a declarar a un paciente en progresión no interacciona con la variable tiempo, ¿no? Por ejemplo, con el año secular, que no va cambiando con el año secular, ¿de acuerdo? Y también tienes que comprobar que sea cual sea el efecto terapéutico, ¿no? Una comparación entre dos alternativas terapéuticas, ese efecto, ¿no? Como podéis ver aquí, no va cambiando a lo largo de los años. ¿De acuerdo? Ya, por último, quiero comentaros un tema que a mí me parece importante, de gran relevancia en el tema de los ensayos clínicos, ¿no? Esta es la última diapositiva. Y es que básicamente yo creo que la estrategia bayesiana que actualmente no empleamos porque en la mayor parte de nosotros somos frecuentistas, la estadística bayesiana en general yo creo que es útil en este tipo de estudios del mundo real por una serie de motivos. Como veis aquí en la diapositiva, este es un libro muy bonito de Shannon McRae, los bayesianos son como los raros del cuento, pero siempre han estado allí para ayudarnos cuando hemos tenido problemas gordos de verdad, ¿no? Por ejemplo, en épocas de la época de guerra, ¿no? Por ejemplo. Siempre hasta ahí la estadística bayesiana. Y esto es así porque los bayesianos básicamente son gente pragmática, ¿vale? Y son pragmáticos porque se centran en probabilidades graduales, que son las probabilidades además accionables que nos sirven para tomar decisiones, ¿vale? Estas son las probabilidades que importan y que en realidad vamos a utilizar con el paciente delante, las que interesan tanto al médico como al paciente, ¿no? Por ejemplo, un bayesiano básicamente estima cosas como qué probabilidad hay de que ambos fármacos sean equivalentes o qué probabilidad hay de que uno supere al otro en un 15%, ¿no? Esto es lo que nos va a permitir hacer balances de riesgo
beneficios y tomar decisiones en un momento u otro, ¿vale? Y la estadística bayesiana además tiene otra ventaja añadida, y es que siempre parte de la evidencia previa, o puede partir de la evidencia previa. Esto mola mucho a los bayesianos porque conciben el conocimiento como una escalera en la que vamos subiendo para obtener un conocimiento mejorado, ¿no? O sea, yo tengo una idea previa, luego tengo datos y obtengo un conocimiento mejor. Y esto es particularmente bueno en registros del mundo real, ¿vale? Porque yo parto de lo que ya sé y trato de mejorarlo, ¿vale? Y esto está bien porque reduce el sesgo que es algo consustancial a los registros observacionales del mundo real. Claro, si yo me anclo en lo que ya sé, pues la probabilidad de equivocarme o de sacar los resultados es mucho más bajo, ¿no? Esto me permite obtener muy chulos con este tipo de registros. Aquí tenéis los resultados obtenidos con el registro GENNE en la comparación de octeótrido contra LandReality, donde se obtiene este tipo de respuestas graduales, ¿vale? Entonces, pues nada, yo simplemente os animo a participar. Realmente el registro GENNE, como dice aquí en este juego de palabras, pues me parece fenomenal. Es una cosa muy bonita donde se puede seguir investigando y hacer cosas realmente bonitas. Así que, nada, muchas gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya interesado mi presentación. Muchas gracias. Bien, y ahora vamos a dar paso a la última ponencia de hoy, titulada ¿Qué hay de nuevo en el carcinoma diferenciado de tiroides metastásico? El ponente es el doctor Ángel Segura, oncólogo médico del Hospital Universitario La Fe. Adelante, Ángel. Muy bien, buenas tardes y agradecer la invitación al Grupo GENNE para poder compartir esta reunión con todos vosotros. Yo voy a intentar hablar brevemente de las novedades en el cáncer diferenciado de tiroides. Bueno, soy Ángel Segura, oncólogo del Hospital La Fe, muchos me conocéis. Bueno, pues vamos a intentar aclarar un poquito algunos temas sobre el cáncer diferenciado de tiroides y sus cosas y sus novedades. Bien, aquí tenemos un poquito el esquema de la presentación. Hablaremos un poco del concepto de iodo-refractariedad, de opciones estándar, de primera línea y de las nuevas terapias. Bueno, el manejo del cáncer diferenciado de tiroides todos sabemos que pasa por una estrategia inicial que es la cirugía. En caso de que no pueda ser quirúrgico, otros tratamientos locales. Y luego, pues a partir de ahí, los pacientes que son sensibles a yodo tienen que recibir terapia con yodo. Y los pacientes que son refractarios a yodo, pues entramos ya en el mundo de las nuevas dianas o dianas moleculares. La diferencia entre un paciente que sea sensible a yodo o un paciente refractario en cuanto a pronóstico y supervivencia, pues todos sabemos que son altas y claramente en los pacientes refractarios el pronóstico y la expectativa de vida es mucho más corta. Siempre hay que tener una cifra de TSH que esté suprimida con tratamiento sustitutivo y evidentemente un seguimiento y una monitorización. Cuando hablamos de cáncer de tiroides y de novedades, pues yo creo que siempre es importante decir cómo tenemos que manejar estos pacientes. Yo creo que en un foro como este hay que abogar como que los pacientes con cáncer de tiroides tienen que ser manejados dentro de equipos multidisciplinares. Eso es muy importante porque es un tumor que es poco frecuente y que requiere una gran implicación tanto de endocrinos como de medicina nuclear como de cirujanos. Entonces, la primera novedad que yo creo que hay que destacar, aunque no es una novedad porque ya funcionamos casi en muchos hospitales, es que tenemos que tener comités y equipos multidisciplinarios para tratar este tipo de pacientes. ¿Por qué? Pues porque los oncólogos médicos o nuestro papel con las nuevas terapias o con la terapia sistémica va a partir de un punto claro, que es la definición de carcinoma de tiroides yodo-refractario. Cuando un cáncer de tiroides yodo-refractario es cuando tenemos que empezar a pensar en tratamientos sistémicos, en tratamientos dirigidos, cuál es el momento, cuál es la mejor situación, pero desde luego tenemos que definir bien la yodo-refractariedad. Hay varias definiciones, tenemos la definición de la Asociación Americana, de la Sociedad Europea de Endocrinología, y bueno, en resumen todos vemos que cuando hay ausencia de captación en lesiones en el rastreo con radioyodo, cuando hay progresión, cuando hay algunas lesiones que no captan, y está el tema de la dosis, cuando hay una dosis ya acumulada de yodo por encima de 600, pues es cuando tenemos que empezar a pensar que el paciente es yodo-refractario. Es importante que en un comité los compañeros de medicina nuclear definan bien que el paciente es yodo-refractario. A partir de ahí, siempre tenemos el concepto de enfermedad rápidamente progresiva, que es otro concepto que nos va a definir cuál es
cuál es el momento de empezar tratamiento sistémico, y aquí el tiempo es el que no está tan claramente definido. Como vemos, hay varias asociaciones que no definen un tiempo, mientras que tanto la ATA como los ensayos clínicos SELECT y DECISION pues pusieron tiempos diferentes. La ATA considera que un tumor que progresa en 6 meses sería rápidamente progresivo, mientras que los ensayos SELECT y DECISION se permitían a los pacientes hasta una progresión en los 12 meses anteriores a la inclusión del estudio. Con lo cual, definición de iodo-refractariedad, definición de enfermedad rápidamente progresiva en este intervalo de 6-12 meses, y a partir de ahí tenemos que empezar a pensar en las nuevas terapias. Aquí tenemos las guías NCCN del año 2018, he puesto la carcinoma folicular porque para el papilar son similares, y simplemente, únicamente destacar que aquí tenemos pues lo que en este momento se consideraba. Para enfermedad progresiva se puede considerar lenvatinib, de forma preferente, ahora veremos un poco por qué, o sorafenib. Y a partir de ahí pues no teníamos nuevas estrategias. Como veis, un poco en estos 2 años ha habido algún cambio que ahora vamos a resumir de forma rápida, pero yo creo que concisa. Terapia estándar. En el carcinoma diferenciado de tiroides iodo-refractario, pues tenemos 2 tratamientos que tienen aprobación por la FDA, aprobación por la EMA y que son de uso clínico, yo diría que ya habitual. Son 2 inhibidores de tirosin quinasa, que son el sorafenib y el lenvatinib. El estudio DECISION es el estudio que le dio la aprobación al sorafenib, y aquí tenemos un poco las medias de supervivencia libre de progresión de sorafenib frente a placebo, con una N prácticamente de 200 pacientes por rama, en la que se demostró que el tratamiento con sorafenib era superior al placebo en la primera línea de este tipo de pacientes. Con lo cual el sorafenib está aprobado y ya llevamos unos cuantos años con su uso. Posteriormente, el estudio SELECT es el que le dio la indicación al lenvatinib. Pues como vemos, teníamos una randomización 2:1, con un número mayor de pacientes en la rama del lenvatinib, casi 300, placebo. Aquí, los que ya hemos revisado un poco el estudio, sabéis que el grupo de pacientes que se incluyeron eran pacientes, como si dijéramos, de más alto riesgo o de peor pronóstico que en el de sorafenib. Y los resultados, supervivencia libre de progresión, pues como vemos son unos resultados en los que las gráficas se separaban precozmente, se separaban mucho y daban una supervivencia libre de progresión de 18,3 meses frente a los 3,6 de placebo. Por esto, lenvatinib también se aprobó, y por estos resultados, que aunque no haya una comparación directa, llaman más la atención que los del sorafenib, pues probablemente las guías NCCN y la tendencia clínica ha sido que, en caso de que el paciente esté en adecuadas condiciones o es una enfermedad rápidamente progresiva, pues se utilizaba el lenvatinib. El perfil de toxicidad es el de los inhibidores de tirosin quinasa, con hipertensión, con toxicidad cutánea, pero el manejo clínico con preparación del paciente y con buen control tensional, tanto el sorafenib como también el lenvatinib tienen una toxicidad manejable. ¿Hay alguna secuencia? Bueno, no hay ninguna secuencia. Sí que es cierto que en el estudio de lenvatinib pues se incluían pacientes en segunda línea, pacientes que habían sido tratados previamente con sorafenib, con lo cual sí que tenemos datos de que en pacientes tratados con sorafenib, lenvatinib es una buena opción. No tenemos datos al revés, y evidentemente tampoco nos sirve esto como para decir que sorafenib deba reservarse a segunda línea, sino al revés. Pues probablemente los datos son que la primera línea deberíamos tener en cuenta la genética del paciente y empezar con el que seamos más cómodos, o preferentemente con lenvatinib. Sí que es cierto que si el sorafenib en primera línea nos da 11 meses, el lenvatinib en primera línea nos da 18 meses, bueno, pues tenemos que esperar una supervivencia libre de progresión utilizándolo de forma secuencial, que debía estar alrededor de los 2 años. Esto siempre no son las matemáticas, muchas veces no son la biología, pero sí que hemos de tener claro que tenemos 2 tratamientos aprobados, primera línea, 11 meses, 18 meses, con perfiles de toxicidad distinta. ¿Cómo elegir el tratamiento? A partir de aquí entramos un poco en lo que ya llevamos tiempo dándole vueltas. ¿Cómo elegir el tratamiento? ¿Cuál es el momento? Probablemente hoy en día el paciente, cuando está asintomático hay que empezar tratamiento, pero los pacientes que están asintomáticos también se benefician, porque lo difícil es que podemos encontrarlos en el mismo momento y la evolución puede ser bastante diferente. Con lo cual, aquellos pacientes que son agresivos, con enfermedad rápidamente progresiva, que antes hemos visto un poco la definición, pues deberían empezar con lenvatinib. Y aquellos pacientes que pensemos que a lo mejor la agresividad va a ser menor, podríamos plantearnos otro tipo de tratamiento o incluso el no tratamiento en casos concretos, aunque sí que hemos de tener en cuenta que podemos ver pacientes que nos parezcan que estén en esta zona y luego su evolución vaya a ser muy diferente, con lo cual la tendencia es a tratar y tratar precozmente. ¿Qué novedades tenemos en cáncer de tiroides? Bueno,
Fundamentalmente, si revisamos la biología molecular del cáncer de tiroides, aquí he puesto unas gráficas, pues vemos un poco todas las vías que hay implicadas, la vía RET, la vía RAS, MAP kinasas, factores de transcripción, dónde actúan cada uno de los inhibidores. Aquí tenéis una serie de fármacos que se testaron, que no se han desarrollado, como para que veáis un poco que las novedades van siempre unidas a la biología molecular. Esta es la vía REAS. Y luego tenemos también la vía de los receptores del crecimiento del vascular endothelial growth factor, en el que también tenemos un poco todos los fármacos que se han desarrollado. Ahora en las siguientes diapositivas brevemente pues vamos a hacer un pequeño resumen de todo esto. ¿Cuáles son las otras terapias que hoy en día tenemos ya disponibles o con algún dato avanzado? Pues tenemos inhibidores del receptor del endothelial growth factor, pazopanib, sunitinib, vandetanib o cabozantinib. Tenemos lo que yo creo es el futuro, inhibidores selectivos de mutaciones concretas, inhibición de TKR, inhibición RET-PTC, inhibición PI3 kinasa, y bueno, dos palabras sobre pembrolizumab, inmunoterapia y sobre restauración de la iodosensibilidad. Fundamentalmente los inhibidores del receptor del BEG, bueno, tenemos pazopanib y sunitinib, solo tenemos estudios fases 2. Si vemos en pazopanib tenemos un 37 pacientes con una respuesta prácticamente del 50%, supervivencia libre de progresión a un año de un 47%. En sunitinib hay dos estudios con dosis de 50 miligramos y un tercer estudio con dosis de 37,5 miligramos. Y como vemos, pues tenemos unas respuestas parciales pequeñas con estabilizaciones y son fármacos que podemos tener un poco en la cabeza cuando hayamos fracasado las terapias estándares. También tenemos el vandetanib y el cabozantinib, que son fármacos que están aprobados para el carcinoma medular de tiroides, que tienen una inhibición multidiana del receptor, de la mutación RET-PTC, del endothelial growth factor. Y bueno, pues como veis, tenemos supervivencia libre de progresión, estudio frente a placebo, de unos 11 meses. También son fármacos que si tenemos experiencias en medular, pues podemos tenerlos en la cabeza para el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides en líneas avanzadas. Ya tenemos que empezar a pensar que necesitamos inhibidores selectivos cuando hay mutaciones concretas y que hay que detectar. Por ejemplo, cuando hay una mutación en ETKR3, tenemos fármacos aprobados como el arotrectinib, el entrectinib, con un alto porcentaje de respuestas. Hemos de ser capaces de testar estas mutaciones y de seleccionar tratamientos. Cuando el tema es una inhibición RET-PTC, tenemos también fármacos como es el percaptinib. Y para inhibición de PI3 kinasa empezamos a tener datos preliminares de vedolizumab y lenvatinib. Es decir, ya tenemos que empezar a pensar en pacientes que progresan a terapias estándar si nuestros laboratorios tienen capacidad de detectarnos mutaciones selectivas o incluso hacerlo en primera línea para seleccionar este tipo de tratamientos. La inmunoterapia en el cáncer de tiroides, los datos no son muy esperanzadores, sí que tenemos algún dato con pembrolizumab, con respuestas parciales de un 10%, 55% de estabilidades y supervivencia libre de progresión aproximadamente a los 6 meses de algo más de la mitad de los pacientes. Y luego, otra vía de avance que ya lleva algunos años y que no acabamos un poco de ver el arranque, pero hay que tenerla en cuenta, es la restauración de la iodosensibilidad a través de inhibidores MEK1, MEK2 como el selumetinib o a través de inhibidores BRAF como es el DABRA o el bemurafenib. Con todo esto, pues si vemos un poco las guías NCCN del año 2020, pues como veis, la parte de terapia sistémica ha cambiado. Efectivamente, sigue manteniendo lo de lenvatinib de forma preferente o sorafenib, pero a partir de ahí ya empiezan a aparecer los fármacos un poco dirigidos, larotrectinib, entrectinib, serprecaptinib, pembrolizumab, es decir, ya empiezan a posicionarse los fármacos que tienen unos factores predictivos de respuesta moleculares. Pues yo con todo esto, el tiempo era corto, creo que eso da una pincelada quizá rápida, pero yo creo que sirve para posicionarlo todo. Mis conclusiones son sencillas, pero mensajes claros. Hay que manejar estos pacientes dentro de equipos multidisciplinares, hay que tener muy clara la definición de yodorefractariedad, hay tratamientos sistémicos que hay que emplear en el momento adecuado, probablemente cuanto más precozmente los empleemos, mejores resultados tendremos, selección de pacientes, lenvatinib, sorafenib son los estándares y disponibles, y hay que tener experiencia en el manejo, selección de pacientes y tener criterio de remisión a centros que tengan experiencia para poder tratar a los pacientes de forma adecuada, precozmente y con la menor toxicidad posible. Y yo creo que tenemos que tener claro que hemos de empezar a tener estrategias para detectar las nuevas mutaciones para la selección de terapia y tenemos que tener disponibles los estudios moleculares en nuestros centros. Y con esto era todo. Muchas gracias por vuestra atención. Y nada, luego tendremos un debate, preguntas y a vuestra disposición. Muchas gracias.
Bien, parece que hay un fallo técnico. Muchas gracias por vuestras excelentes presentaciones. Pasamos ya ahora al turno de preguntas de la segunda mesa. Doctor, perdón. ¿Me oís? Mesa. Intento yo preguntar si me deja la técnica al doctor Carmona inicialmente. Perdón, en los estudios de Real World Data. Bien, pues nada, hemos acabado la mesa 2. Rogaría que empiecen por el chat a hacer las preguntas correspondientes al doctor Carmona y al doctor Segura. Entonces, doctor Segura, quería preguntarle sobre si cree que sería útil hacer el panel de genes para detectar las correspondientes mutaciones en estos pacientes, y cree que eso sería lo adecuado para elegir el mejor tratamiento. Y en caso de que sí que crea, ¿lo tenemos disponible en la comunidad? ¿Para cuándo lo podríamos tener disponible? Muy bien, Maribel, gracias. A ver, yo creo que sí que hay que empezar a pensar en ciertas mutaciones que son predictivas de respuesta. Fundamentalmente yo creo que en TRAC, RED-PTC, yo creo que hay que empezar a pensar en ellas. Sí que tenemos posibilidad de ir detectando la mutación de NTRK. Yo creo que es una mutación que se está solicitando en ciertas situaciones, incluida dentro de panel de genes o como estudios sistemáticos. Yo creo que eso está más lejano. Pero poder tener servicios de biología molecular o de anatomía patológica con los que se pueda tener una relación para ir determinando estas mutaciones de forma concreta, yo creo que sí que es una cosa que, por ejemplo, en nuestro hospital tenemos disponible en casos muy concretos y hay que empezar a pensar en ellas. El problema muchas veces también es cuándo es el momento, ¿no? Porque a veces los pacientes con cáncer de tiroides nos han llegado después de ser tratados y operados en otros centros, no tenemos muy claro dónde está la muestra inicial, es decir, eso va a ser más difícil, pero yo creo que sí que dentro de una estrategia, sobre todo en pacientes que llegan ya relativamente pretratados, hay que empezar a pensar en mutaciones que sean predictivas de respuesta a ciertos fármacos. Y yo creo que NTRK es uno de los que vamos a tener que poner en marcha en breve. De acuerdo, Ángel, muy bien. Javier, ¿quieres intentar, a ver si conseguimos que le hagas la pregunta al doctor Carmona? Muy bien, si me decís si se puede hacer. Bueno, mi pregunta era brevemente las limitaciones que encuentras, Alberto, para los estudios de Real World Data. Las limitaciones que encuentro en general. Bueno, básicamente lo he contado. Un estudio de Real World Data básicamente no es un ensayo clínico, ¿no? Y por tanto la principal limitación que igual tiene que criticamos los estudios aleatorizados. Sí. Sí. Sí, no sé si se ha quedado a la mitad la pregunta y si tenía alguna cosa más, Javier. Yo no sé si se ha cortado justo cuando preguntabas que cuál era la principal limitación de los estudios de Real World Data. Sí, se ha quedado a mitad, pero contesta si quieres, porque si no, no. Bueno, básicamente que tú tienes que intentar no interpretarlo como un ensayo clínico. Esa es la principal limitación, es obvia y es un error que muchas veces cometemos. Un estudio de Real World Data no sirve, por ejemplo, para comparar dos fármacos. Eso cuando lo hemos intentado, pues realmente no es la mejor idea. Un estudio de Real World Data sirve para otras cosas. Uno de los propósitos es para evaluar, por ejemplo, la validez externa de los estudios, que esto es lo que hemos hecho recientemente con el registro Agamenón, ¿no? Ver hasta qué punto son representativos, son aplicables resultados de ensayos clínicos al mundo real, ¿no? Eso sería una aplicación que estaría muy válida y muy honesta. ¿Por qué? Pues porque tenéis que tener en cuenta que los estudios son muy poco representativos, los ensayos clínicos, ¿no? Por ejemplo, pensad en el ensayo PROMIT. El ensayo PROMIT incluía pacientes con un Ki67 de hasta el 2% y que aparte eran tumores de intestino delgado. ¿Sabéis cuánto esto representa en el registro GENNE? ¿Sabéis cuántos pacientes del registro GENNE hubieran sido candidatos a entrar en el PROMIT? Pues aproximadamente el 15%, ¿vale?
lo cual quiere decir que realmente los datos del PROMIT eran poco aplicables o poco representativos de la gran mayoría de pacientes que atendemos en el mundo real. ¿Sabéis lo que pasaba en el Clarinet? En el Clarinet lo que se pedía o lo que se exigía es que hubiera una estabilidad documentada del tumor durante los 6 meses previos al tratamiento, en el que aparte el paciente no podía haber recibido ningún tratamiento. ¿Entendéis? O sea, se exigía la documentación previa de la enfermedad estable. ¿Sabéis cuántos pacientes cumplen eso en el mundo real? Pues menos del 10%, ¿vale? Por no decir que al final, pues si te pones a contar, en el Clarinet se aleatorizaron 40 y tantos pacientes con tumores pancreáticos recibieron lanreótido, 40 y tantos recibieron placebo. Quiere decir que realmente los datos son muy limitados, ¿no? Por tanto, el Real World Data te sirve para evaluar la valencia externa de los estudios, ¿vale? El Real World Data también te sirve para evaluar factores predictivos, factores pronósticos, ¿no? Eso está claro, donde hay limitaciones evidentes de los ensayos clínicos, ¿no? Porque tienen múltiples subgrupos que no tienen suficientemente tamaño muestral como para evaluarse ese tipo de cosas. Y con todo ello lo que haces es generar nuevas hipótesis para ensayos clínicos mejorados. ¿Cómo los mejoras? Pues, por ejemplo, en cuanto a criterios de elegibilidad que pueden ser mejores, ¿vale? Mejores formas de certificar a los pacientes, mejores maneras de hacer la inferencia. Pero desde luego la principal limitación es esa, no trates de... Bueno, luego hay otras muchas, pero esa es la principal, ¿no? El hecho de que hay factores de confusión al no haber una selección aleatoria de pacientes. No sé si eso es lo que preguntaba Javier. Javier. Sí, vale. Muchas gracias. Como vamos mal de tiempo, hacemos una última pregunta que nos ha llegado para el doctor Segura. ¿Hay actualmente datos de algún estudio en combinación de lenvatinib o sorafenib con inhibidores de VEGF en casos refractarios a yodo? Hasta donde yo conozco no hay ningún dato de combinaciones de ese tipo, no hay ningún dato. Yo creo que la tendencia no va a ser tampoco a combinaciones de lenvatinib con inhibidores de VEGF. Yo creo que la tendencia en todo caso sería ver hasta dónde puede llegar el papel de la inmunoterapia, y yo sí que creo que el cambio fundamental van a ser un poco las terapias dirigidas a mutaciones concretas. Entonces, combinaciones yo creo que no hay ninguna, y desde luego no ha habido ninguna que haya dado suficientes datos como para ser testada en estudios más avanzados. Muchas gracias, Ángel. Doctor Gallego, ¿quiere cerrar? ¿Puede? ¿Lo oímos? No sé. Vale, parece que hay problemas de conexión con el doctor Gallego. Pues nada más, queríamos... Por si se interrumpe, agradezco que Ay, no lo oigo. Bueno, no lo oímos al doctor Gallego. Bueno, en nombre del doctor Gallego y en el mío, agradeceros a los ponentes vuestro esfuerzo, a los asistentes vuestro entusiasmo. También queríamos agradecer a GENNE esta oportunidad de hacer esta primera reunión en Levante, y a los patrocinadores. Y para finalizar, pues querría animaros a haceros socios de GENNE, seáis oncólogos, endocrinólogos, médicos nucleares, cirujanos, patólogos. Todos tenemos un hueco aquí, hay mucho que hacer, mucho que compartir y mucho que aportar. Así que nada, animaros a todos y muchas gracias. Espero que el año que viene tengamos la oportunidad de hacerlo presencial. Muchas gracias.